Noches, comunidad parroquial. Un saludo muy especial en este encuentro de hoy, 18 de mayo del 2020. Una fecha muy importante para la Iglesia porque cumple 100 años, tendría 100 años de vida el Papa Juan Pablo II, y para nuestra parroquia también es un evento muy especial. Hace 25 años se gestó, aunque fue un tiempo más antes, digámoslo, cuando se elaboró una idea de tener una comunidad juvenil en nuestra parroquia, que primero tuvo un nombre llamado Grupo Juvenil, y luego años posteriores desarrolló la propuesta de llamarse Comunidad Juvenil. Eso ahorita, cuando más adelante lo converse con ustedes, pues llegaremos a esa historia. Hoy vamos a hablar de la juventud y de los jóvenes, en homenaje a los 25 años de esa comunidad juvenil Cristo Joven, que caminando por unas circunstancias bien interesantes en una parroquia de muchos años, más de 120 años, hoy muestra frutos en muchas posibilidades y acciones de lo que hoy son ya no jóvenes, sino adultos como yo, en esa perspectiva y en esa posibilidad de lo que se gestó en la parroquia. Entonces, este tema de hoy es un tema con una gran dedicatoria, pero también con un gran sentido de historia y de amor por lo que se hizo al interior de la comunidad parroquial. También sea un homenaje para esas personas que ya no nos acompañan, porque hoy gozan del privilegio de estar en la casa del Padre, esperemos, si se lo merecen, yo sé que sí, y con otras personas que, aún estando vivas, tienen una gran cercanía, pero también distancia en lo físico con nosotros, como ocurre en este fenómeno de la pandemia. Voy a hablar entonces un poquito de todos esos temas, le voy a dar un poquito de fuerza a lo que está pasando con la juventud, con todas las personas que hoy en nuestras circunstancias acompañan y trabajan con jóvenes, y al final de ese proceso pues le daré como un sentido muy especial a esa vivencia de los 25 años de Cristo Joven, de los cuales yo me siento orgulloso porque durante muchísimo tiempo fui quien animó esa comunidad en compañía de los sacerdotes que estaban. Que ese sea pues el espacio de hoy, encontrarnos con la juventud, encontrarnos con los jóvenes en plural, encontrarnos con las juventudes en plural y entender que desde allá hay dinamismos para acompañar y trabajar. Y asociado a eso, agradecerle al Dios de los cielos la presencia de todos los jóvenes en nuestra parroquia, los que desde otrora estuvieron, a los que hoy existen y los que van a seguir existiendo en las postrimerías de todo esto que vaya ocurriendo. Bienvenidos entonces a Encuentros, que sea un homenaje muy especial para Cristo Joven, que sea un homenaje muy especial para la Parroquia de la América y que sea un homenaje muy especial para la juventud en general. Agradecerle a ella su presencia dinámica y prospectiva en la iglesia. No es gratuito que la fundación del grupo como tal ocurriera en el día del cumpleaños del Papa Juan Pablo II, un gran animador de los jóvenes. Entonces, desde ahí, desde esos sentimientos que hoy acompañan esta comunidad parroquial, que ahorita los escuchaba yo en la Eucaristía, que el padre Juan Manuel y el padre Carlos quisieron darle tanta fuerza, hoy van a ser el motivo por el cual vamos a trabajar. ¿Cómo lo vamos a hacer entonces? Quiero plantearme varias cosas en esa mirada. ¿Cuál es la característica actual de los jóvenes? O sea, los que hoy pueden ser considerados mayores de 14 años hasta los 25, que son lo que las leyes colombianas asumen como jóvenes. ¿Qué está pasando con ellos en sus dinamismos personales? ¿Qué se visora a futuro sobre sus realidades? Y cómo ellos, desde una u otra manera, pueden ser un fermento real de lo que la iglesia necesita. Voy a hablar de varias cosas que me parecen importantes. Nuestros jóvenes de hoy son hijos de un nuevo milenio, un milenio que trajo otras realidades, que vino acompañado con una serie de incertidumbres y preocupaciones, acompañado con una serie de miradas un poco mágicas y un poco complejas sobre lo que se decía de él, que era avisoramiento del fin del mundo, que en el 2012 se iban a acabar las cosas, muchísimas más cosas que acompañaron ese pensamiento tan mágico y hay veces tan poco realista que los seres humanos acompañamos de estas realidades. Pero también ese cambio de milenio también en ellos trajo una mirada diferente de pensar. Digamos lo que ellos fueron quienes cerraron definitivamente la puerta de todo lo que era
una postura moderna y le dieron advenimiento en su totalidad, aunque se decía que ya estaba el posmodernismo actuando, ellos, digamos, lo que le dieron el cierre final a todo eso y le dieron una fuerza que da mucha sentido y da mucha fuerza a lo que ellos son como tales. Son hijos del siglo XXI, un siglo que lleva apenas 20 años y que ha tenido unas marcas muy especiales en lo que hoy nos ha acompañado. Cambiar de milenio no es tan sencillo y creo que les tocará a otras grandes generaciones durante muchísimo tiempo. Ellos son hijos de esa realidad, una realidad que vino acompañada con unos elementos que, como le dije anteriormente, tenían algo de mágico y algo de expectativa, pero que también dieron una mirada de que sus padres y las personas que les dieron la vida venían acompañados de fenómenos de violencia, de circunstancias negativas, de una ambivalencia y una ambitendencia que en la psicología se maneja desde la perspectiva de la seguridad y las certezas con que fueron y posiblemente fueron criados ellos. Nacieron con aparatos electrónicos en sus manos. Entonces, el computador grande de escritorio fue desapareciendo y aparecen los portátiles, las tablets, los celulares que empezaron siendo un poquito rupestres, y utilicemos esa expresión como para decir que fueron, pero que lentamente fueron avanzando y luego vertiginosamente con mayor velocidad fueron cambiando. Hoy un celular tiene una vida útil de 1, máximo 2 años, porque sus gamas van cambiando y su capacidad pues se expande y se vuelve mucho más grande. A ellos el fenómeno tecnológico les empezó a dar mucho sentido en sus vidas. Mientras que para nosotros, que vivíamos otro fenómeno muy diferente, tener la posibilidad de contactarnos con alguien que estuviera afuera de nuestras circunstancias sociales, ya sea porque estuviera en otro país, lejano, todo eso, pues era el teléfono la única posibilidad de encuentro. Ellos fueron ganando en ese sentido y ya hay muchas realidades que les permiten, pues ellos son verdaderamente hijos de toda la tecnología que está instalada en el Internet. Sus vivencias se conectan muy especialmente con el fenómeno de las redes sociales, que no están pues solamente amarradas a las 4 o 5. Hoy Facebook es una red social más de adultos, de adulto contemporáneo y todo ese tipo de cosas, y ya han ido apareciendo otras que son las amas y señoras de una realidad de los jóvenes. Hoy Instagram es definitivamente una de las que más estructura todas las cosas. Pero imagínense cuando nosotros nos tocó que uno tuviera la posibilidad de conectarse y intercomunicarse con personas tan rápidamente como lo pueden hacer estos chicos con una estrategia como WhatsApp. Es indudable que las redes sociales les ampliaron un mundo, pero también los pusieron en mucha evidencia para las circunstancias que vivían. Eso es bien clave y eso es una cosa importante que tenemos que tener en cuenta, porque muchas veces nos hemos dedicado a creer que en las redes sociales hay cosas buenas y malas. No, las redes son. Lo que lo hace bueno o malo son los seres humanos que las acompañan. Ellos son hijos de esa realidad. Esa realidad les va a dar un dinamismo totalmente diferente, pero los expondrá aún más. Nosotros éramos más guardados. Era claro que cuando estábamos jóvenes nosotros teníamos la posibilidad de tomarnos unas fotos, irlas a revelar a una de las empresas que existía, no voy a dar nombres como para no hacer propaganda, y tener unas foticos guardadas y poderlas intercambiar con unos. Ellos hoy tienen la facilidad, el recurso y la posibilidad de que si se toman 1000 fotos, esas 1000 fotos las pueden tener ya en cualquier momento, en cualquier circunstancia, uno de sus amigos. Las redes sociales los han expuesto más, pero les han dado la posibilidad de una visibilización que nosotros tibiamente vivíamos y que de una u otra manera marcaba nuestras realidades humanas. Ellos también son hijos de una perspectiva que les permitió empezar a darle sentido y fuerza a su opinión y a expresarse libremente en lo personal y en las redes sociales. Entonces conecto una cosa con la otra. Miren lo valioso, o sea, la opinión empezó a ganar mucho peso, pero hay veces nos hemos quedado en una sociedad que opina solamente y que no hace una disertación grande y profunda de las cosas. Hoy somos víctimas de una cultura de la opinión y en algunos momentos en los elementos sociopolíticos de nuestro país se ha querido que pasemos de una cultura de esto a la cultura de opinión, de la cultura de esto a la cultura de opinión. No, no, ahí nosotros tenemos que tener claro. Y ahí de pronto los jóvenes pierden
un poquito de objetividad frente a esa valoración de lo que opinan, porque la opinión tiene que ir seguramente y claramente acompañada de un criterio real frente a las cosas y un asidero real de las cosas. Hoy se publican grandes noticias, pero que hoy llamamos fake news, o sea, falsas noticias que se sostienen y que muchas veces se dispersan por el mundo de la mano de esas redes sociales. Son seres con una postura axiológica, tienen valores. Y esa es una gran discusión que se puede generar en el mundo. Es que los jóvenes han perdido los valores. No, yo pienso que los jóvenes son seres con muchos valores, pero que hay veces su escala se pierde o se trastoca en el ejercicio real de una libertad que a rato se convierte en libertinaje o se convierte en un ejercicio inadecuado de ella misma. Las casas donde vienen con todas las problemáticas que las acompañan, sí inculcan valores. Y ellos reflejan valores. Lo que pasa es que a ratos tantas cosas que aparecen en nuestra sociedad pues desdibujan, desvirtúan y desarticulan muchos de los valores y la escala que ellos corresponden. Les gustan los negocios, son seres de muchas oportunidades, las buscan aquí y allá. El comercio que hoy se genera a partir de todo lo que es online y lo que es comercio electrónico, pues tiene gran elemento en ese espacio y los jóvenes han encontrado ahí. Muchos de ellos hoy que estamos viviendo esta experiencia, para los que no estábamos muy acostumbrados, ya trabajaban desde sus casas. Los de mayores de 20, 25 años ya tenían esa posibilidad y hacían todo eso y por medio de todas esas plataformas, Amazon y todos los demás, pues se dedican a movilizar productos y servicios entre uno y otro. Eso es una gran ventaja porque les ha dado la posibilidad de mirar en otra perspectiva y en otra posibilidad el mundo comercial. Hoy en esta realidad que vimos de pandemia, pues aún cobra más sentido esa posibilidad de lo que se vive. También hay que mostrar que en ellos hay un fenómeno del autodidactismo, o sea, querer aprender por sí mismos y lo hacen bien, hay que reconocerlo. De pronto les falta un poquito de rigor científico y eso habría que dárselo en la formación acompañada de los maestros, pero hay deseo de aprender, son ávidos. Ellos para estos elementos tecnológicos las cogen rápido y la desarrollan muy fácil y son muy emprendedores. Y el emprendimiento, por eso hoy en nuestra ciudad existe, este es el espacio de la ciudad de cuarta revolución en América Latina y que está apoyando mucho eso, y existe Ruta N y otros elementos que le están dando, y una incubadora de empresas y todo ese tipo de cosas que la alcaldía y la gobernación desarrollan, porque ellos se han dedicado a generar nuevas ideas de negocios con mayor posibilidad y mayor perspectiva. Algunos tienen más éxito que otros y eso puede ocurrir y eso se da en nuestra perspectiva. Les interesa formarse, su vida profesional y su crecimiento personal. Eso de querer formarse, o sea, de tomar una forma, es muy importante. Y la vida profesional, entonces vemos que los jóvenes hoy les interesa mucho estudiar, aunque dan tumbos, y ahorita lo diré más adelante, con el fenómeno de la academia, cuando están en plena adolescencia, pues en ese furor de las hormonas. Pero el gusto por el conocimiento, entonces los vemos ya pensando en que yo no solamente voy a ser profesional, no voy a estudiar solo un pregrado, sino dos, voy a hacer una especialización, no, mejor me sumo una maestría, me encanta estudiar un doctorado, un postdoctorado, o sea, hay deseo ávido de aprender y hay crecimiento personal. Por eso hoy caben tantas realidades que están desde orientales, occidentales, con sentido, sin sentido, muchas con bases y otras sin bases, pero hay ese deseo de crecer personalmente. Buscan una vida más práctica y cómoda. Y ahí yo entro como en un doble juego que me parece importante, y es que la practicidad y la comodidad a veces nos vuelve supremamente hijos del confort. Entonces salir de esas zonas es verdaderamente complejo y cuando hay que sacarlos de ahí, pues hay un choque para aquellos que están acompañando, ya sea padres de familia, docentes, personas que orientan ese tipo de cosas. Creen en el cambio como un motor del movimiento social, aunque hay veces necesitan, como lo decía anteriormente, una postura más de piso, pero ese deseo de cambio y ese deseo que los moviliza desde esa como motor es muy claro en ese sentido. Entonces hoy gozan de mucha fuerza los ambientes y los grupos ecológicos, aquellos que defienden los animales, aquellos que le dan reivindicación a las personas de las minorías étnicas, culturales, raciales, sexuales, que eso tiene mucho sentido. Eso se sustenta pues también en nuestros elementos constitucionales, hablando de que este es un Estado social de derecho.
pero que también le ha dado sentido, en que ellos han dado y han encontrado sentido, en que ese cambio propicia la posibilidad de ese tipo de acciones. Ya no era como en nosotros, nos tocó vivir la experiencia, ya los jóvenes en la expresión afectiva, en la expresión social, salen con mayor facilidad a esas circunstancias. A los adultos les ha costado un poco eso, pero en esa gran posibilidad han tenido ese sentido del movimiento que se genera en ese tipo de acciones. Les gusta la evolución y les gusta sentirse diferentes a los demás, aunque ahí diría yo que hay veces terminan más uniformados porque terminan cumpliéndole a unos estándares sociales que a ratos tienen a nubilarlos y a perder esa individualidad de la cual ellos buscan y todos los días se jactan de querer lograr. Ahí hay un elemento muy claro, es que sus prácticas y sus elementos a nivel de la corporeidad son muy diferentes, cómo llevan el pelo, qué utilizan, qué accesorios se ponen, qué elemento le van. Aquí ya se ha incorporado un elemento muy clave que en su momento para nosotros los jóvenes no existía cuando éramos jóvenes nosotros, y ahora uno que ya está mayor de edad era, por ejemplo, la presencia del tatuaje, del piercing, de la areta, de todos esos elementos que le dieron a esa elemento corporal, a esas estéticas corporales, un sentido más grande. Desde ahí ellos quieren marcar diferencia. Entonces, ahí hay un elemento importante de mostrar evolución, pero también mostrar diferencia. Aunque, como lo decía ahorita, pueden caer en ese sentido tan complejo de volverse uniformados por realidades que se mueven. Son críticos y entusiastas. Esa capacidad crítica a ratos puede darles la posibilidad de verlos como subversivos, como de otras vertientes, como de una mirada que no se somete al status quo o a todo lo que la sociedad les propone. Pero también hay un entusiasmo muy grande y se conecta con ese deseo de cambio como motor de movimiento en esa perspectiva. Ellos son abanderados de muchas causas que hoy socialmente tienen un gran sentido y que necesitan ser abanderadas y que encuentran en los jóvenes una gran posibilidad de desarrollo. Sí es claro, y quiero hacerle mucha fuerza a eso, el hecho de que esas cosas necesitan principio y fundamento. Dos palabras que utilizan mucho los jesuitas, porque sin principio y fundamento pueden caer en cualquiera de los relativismos que nuestra sociedad hoy vende. Entonces, miren lo significativo, son hijos de un nuevo milenio, manejan aparatos y tecnología con facilidad, las redes sociales tienen un vínculo social mucho más ampliado, les gusta y les interesa que la opinión, aunque hay veces se quedan en ella, son seres con principios y valores que gustan de los negocios y de las oportunidades, son emprendedores, les gusta dar prioridad a la formación, a la vida profesional, al crecimiento, buscan la practicidad y la comodidad, a veces cayendo en el confort, apuestan por el cambio como motor social, les gusta la evolución, buscan diferentes formas de ser no encasillados en lo mismo, que pueden cambiar y son críticos y entusiastas. Esos son nuestros jóvenes actuales. Pero también hay elementos que no se han perdido de la juventud que todos vivimos. Es claro que todavía los jóvenes, y ahí quiero dar fuerza, mantienen una actitud distante y menos afectuosa hacia su familia. Y es claro que muchas veces eso no es una marca circunstancial, no, eso hace parte de lo que los jóvenes vivencian. Marcan esa diferencia de la familia porque el vínculo social goza y privilegia otras posibilidades de asociación. Eso es bien significativo y eso no se ha perdido en las circunstancias en las que hemos vivido. Ya no depende de la tecnología. Todavía ellos son marcantes en eso. Hoy, entonces, las familias lo viven con mayor crudeza porque entonces está el celular y los otros aparatos que aparecen y ese tipo de cosas que en la vida cotidiana se van dando. Miren cómo eso todavía está dentro de nuestra estructura psíquica y nuestra posibilidad de ser jóvenes. Quieren cambiar las normas. Las normas serán para los jóvenes un problema que genere todo tipo de dificultades. Y ahorita cuando lo hable del grupo juvenil era una estrategia y una circunstancia que vivíamos, nosotros teníamos una serie de normas que cumplíamos, eran como 10 o 12, desde una cuota hasta otras muchas cosas que aparecían y era una lucha con ellos. Hoy todavía eso sigue siendo una lucha, porque los jóvenes en ese sentido de buscar independencia, autonomía, pues intentan ser un poquito anómicos, aunque algunos después, posteriormente, se vuelvan superestructurados y pidan a cumplimiento carta cabal de las normas. Hay veces se ven absortos, se ven en ese sentido de ensimismamiento, de meterse en ellos mismos y que de una u otra manera hace que sean difíciles de abordar.
aún más con estos aparatos electrónicos, como les decía ahorita, que de una u otra manera los envuelven más a ellos en ellos mismos. Eso implica que quienes estemos acompañando nos tengamos que acercar por estas estrategias, pero también por las tecnológicas, porque si ahí dan un ingreso, pues tenemos la posibilidad y la habilidad de entrar veces. Eluden las responsabilidades impuestas. Entonces, hoy los que están viviendo en las casas con adolescentes, pues tienen seguramente la misma problemática de aquel que no regresa su cuarto, no lleva la ropa al cesto, le cuestan ese tipo de cosas que tienen que ver con quién va a ayudar a lavar hoy el traste o los platos después de cada comida. Ese tipo de cosas y responsabilidades que se cargan, pues porque no ponen a otro, ese tipo de cosas que todos vivimos y que de una u otra manera, digámoslo, se las trasladamos al que en ese momento estuviera en nuestra vida. Entonces miren que hay elementos de eso, de ese psiquismo humano que todavía se mantiene. En ocasiones, y puede ocurrir también, tienen una actitud negativa hacia las personas y hay veces hacia sí mismos. Hoy yo diría que es más hacia el segundo que hacia el primero, porque hacia el primero es porque representa autoridad, es aquel que puede decir qué puedo hacer, es aquel que de una u otra manera maneja poder y también maneja voluntad para acción o que de una u otra manera separa en ese sentido de criterio de la responsabilidad y otros elementos que son necesita o que simplemente de golpe de mesa impone condiciones de la vida. Pero también ellos tienen problemas que afectan esa autoestima y entonces hoy no es gratuito pensar que hay mayores acercamientos a circunstancias como enfermedades de tipo mental, depresión, ansiedad, y hay una que sí me parece durísima y que tiene que ver mucho, es también con la posibilidad de la pérdida de vida en un suicidio. Eso todavía se mantiene. Si yo me siento solo, abatido, incómodo, pues de una u otra manera necesito que hayan redes que me permitan mantener un piso y que me puedan sacar adelante en esa gran mirada. Hay un interés muy grande y lo seguirá viendo por los amigos. Por eso, para muchos muchachos, su grupo social es su nueva familia. Y yo quisiera que le diéramos mucho entendimiento a eso, porque hay veces para quienes tenemos hijos, eso nos duele mucho. Es que usted prefiere los amigos que a nosotros. Todos pasamos por esa perspectiva, porque nuestros amigos eran pares, porque nos entendían, porque eran iguales a nosotros, porque no cuestionaban nuestra vida, porque se volvían cómplices en muchas de las cosas que hacíamos. Entonces, claro, eso le da mucho sentido a lo que hacemos. Hay veces sus decisiones se toman desde sus criterios y esos criterios no siempre están en concordancia, en igualdad, en consonancia con la de los adultos. Hoy aún más porque hay más libertades, nuestra constitución tiene una postura más de derechos que de deberes y a la gente se le ha olvidado que eso es la misma cara, es las dos caras de una misma moneda, perdón, hablo esa claridad, pero esa mirada también se tiene. Entonces, ellos se paran desde ahí y desde ahí es una defensa. Entonces hemos escuchado jóvenes que han dicho que es que si usted me pega lo voy a avientar a bienestar familiar y todo ese tipo de cosas. Si bien la violencia no es buena en ninguna de sus acciones, pues sí de todas maneras debe haber un límite y una capacidad de respuesta frente a lo que se está viviendo. Importante también entender que su motivación hay veces crece y decrece y que es una motivación altamente variable. Hay días en que uno los ve que parecen un torbellino y quieren hacer de todo y hay otros días que el amorramiento, como dirían las señoras, los hace presos y no los deja movilizar. Esa motivación intrínseca y extrínseca que hay veces aparece en los seres humanos, en cualquiera de nosotros, en cualquier edad, pues en ellos se ve muy afectada, porque a ratos cualquier cosa los golpea, entonces hace que esa motivación se vaya a piso. Muchas veces lo que necesitan también es que los elementos motivadores lleguen con frases, con reconocimientos, con acciones muy propositivas para decir, tú lo puedes, lo debes hacer, eres capaz, que les permita subir esa autoestima. Y son sujetos a grandes cambios emocionales. Y hay veces de manera brusca. Usted se enfrenta a un joven, a un adolescente, y encuentra realidades como que en la mañana está pleno y está feliz y contento, y en la tarde ha tenido una desavenencia personal o con sus amistades, y ya no hay, como dicen las señoras, y quiero hacerle fuerza a eso, trapitos con que cogerle. O sea que esas características se mantienen en la realidad de nuestras vidas, no dependen ni de la tecnología ni de las redes sociales. Eso todavía existirá en parte a lo que es el desarrollo psicológico de un joven y que implicará que quienes estamos de este lado, pues tengamos que tener una clara actitud de acompañamiento frente a lo que ellos necesitan.
Debe haber de nosotros una postura clara en lo emocional, debe haber un respeto profundo de sus realidades, no desvaloramiento de su físico ni de lo que son como personas, una significancia de sus emociones, un sentido real de lo que son, porque desde ahí les vamos a dar más piso, porque el piso de ellos todavía es un piso fangoso que se puede entrar a elementos que no son los que más favorecen esa realidad. Ahora quiero darle también una fuerza muy especial a cosas que debemos de tener en cuenta frente al fenómeno de ese acompañamiento que hoy nos pide para jóvenes y adolescentes. El primero es que el contexto social favorece mucho la dependencia psicológica, porque aún todavía hoy escuchamos padres de familia diciendo, él es mi bebé, ¿cómo lo vamos a poner? Que él no sufra, que no viva una circunstancia difícil. Esa dependencia que generamos muy sutilmente, pero también empujamos, tú eres grande, tú eres capaz, tú lo puedes hacer, tiene un doble fondo. Cuando le decimos que tú eres capaz, pero el mundo es peligroso y lleno de cosas negativas y hay que ponerle mucho cuidado. También hay que tener claro nosotros, y digo nosotros, los que estamos acompañando hoy jóvenes y chicos, pues fuimos también hijos de una época en el cual el miedo, la zozobra y las grandes dificultades que nos acompañaron en esta ciudad, por ejemplo, fueron grandes. Pero esa dependencia que genera mucho de la psicología la han generado en propagandas y cosas. No se le olvide que en algún tiempo existía una propaganda del eterno bombril, de aquel que quiere vivir en su casa eternamente porque es muy cómodo y una vivencia de esa. Pero entonces ha estudiado 5 carreras, ha hecho 3 posgrados, ha hecho 20.000 cosas. Pero claro, ¿quién sale de la comodidad de la casa? Una sociedad que favorece el infantilismo. Entonces empuja a los niños a que rápidamente salgan de la niñez y establece una posibilidad grande de tener una adolescencia mucho más larga. Hoy todavía tenemos adolescentes de 35 años que se comportan como adolescentes, que quieren vivir como tal y que su ambitendencia y su ambivalencia se ve en muchas de las realidades que viven. Eso es muy significativo. En esa mirada, pues hay un elemento clave para trabajar. Es una responsabilidad no solamente de quien está viendo el proceso como tal, sino de una sociedad que se ha dedicado a trabajar más en esa perspectiva infantil. Entonces, le quitamos más la posibilidad al niño, le ponemos todas las cosas, lo vestimos de adulto, ya lo empujamos a otras realidades y ellos se eternamente en ese problema para asumir una adultez que es fundamental en el proceso evolutivo de los seres humanos. Es clave también que hoy hay una esperanza de vida más larga, porque hay elementos que nos permiten hablar de eso, entonces hay un mejoramiento en los sistemas sanitarios y de salud, hay la posibilidad de respuesta entre las enfermedades que existen, teniendo pues la concordancia y la claridad de que esta, por ejemplo, está en ese desarrollo, entonces le están trabajando en esa perspectiva. Pero claro, hoy hay la posibilidad, a una persona le da una enfermedad como un cáncer y se lo descubren en un estadio temprano, puede haber más posibilidad de que prevalezca en el tiempo, con mejor pronóstico de vida y mayor expectativa real de las cosas. Una infancia que se acortó y una adolescencia que se alargó, como lo decía ahorita. Y ese fenómeno de alargar la adolescencia ha hecho que nuestros adultos jóvenes no se sientan así y sientan que en esa gran mirada ellos todavía deben ser tratados como adolescentes, valorados como adolescentes. Entonces hoy las empresas han tenido no solamente el problema de lo que llaman millennials o centennial o todos esos nombres que le hemos puesto a las diferentes generaciones, sino también una perspectiva de que les cueste asumir eso. Entonces su echar raíces es más complejo, hay más dificultades, hay más volatilidad en el estar en un lugar para trabajar. Qué interesante que esos fenómenos sociales impactan en la realidad de los jóvenes. Y desde ahí, indudablemente, hacen mucho de las mellas que hoy creemos que tienen propias los jóvenes, pero que también tienen que ver mucho con nuestra realidad humana como tal. El miedo al compromiso. Y esto es una de las circunstancias que hoy a mí personalmente como padre de familia me inquieta. Hoy uno escucha a los jóvenes diciendo, yo no quiero tener un vínculo en el tiempo con mayor probabilidad de consistencia del mismo. No hablo de que se tengan que casar. Y ahí quiero ser claro porque de pronto hay una pelea con lo que puede haber eso. Soy un hombre católico, defiendo eso, pero también hay una posibilidad de que la gente diga en esa perspectiva que tiene. Pero no es solamente ese miedo del casamiento, es al miedo de tener un hijo, es al miedo de que esta sociedad llena de problemas, es que estas circunstancias ocurren acá, es que la expectativa de vida, es que todo eso. O sea,
es marcado el miedo en eso, y es más el miedo al compromiso de lo que implican las acciones reales como tal. Y si nos subimos a lo que anteriormente les decía, entonces claro, volatilizan en el trabajo, no echan raíces, establecen una relación, pero yo le dejo claro que no me pienso ir más allá del cuento, es que yo quiero ser una persona libre. ¿Qué hay detrás de eso? Un deseo fundamentado de tener un gran piso de eso. Y otro elemento clave es que hoy hemos encontrado jóvenes que no tienen unas raíces religiosas claras. Hemos caído en un sincretismo de muchas cosas. Eso es respetable y es humano, pero es claro que se necesita una adecuación en ese sentido. Y ahí nosotros los adultos tenemos que tener claro que si en algún momento de nuestra existencia lo que nosotros llegó con esas raíces religiosas, que yo le daría más a un elemento de formación más espiritual, tenía más una prevalencia y unas circunstancias de imposición que se nos generaba. Entonces nosotros no entrábamos en ese choque y ellos ahora sí entran en choque porque son más críticos, como lo decía anteriormente, pero no encuentran una realidad que les dé piso. Entonces hoy el no tener piso, lo espiritual y lo religioso permite dar un complemento real a nuestra existencia. Sin esa realidad, pues va a ser mucho más complejo poder asumir circunstancias negativas que ocurren, la muerte de un familiar, un problema, un revés económico, una circunstancia como la que estamos viviendo. Porque si uno tiene un asidero, un elemento religioso, eso le da piso para seguir caminando, para dar entendimiento de las cosas. Y quiero ser claro que no caer en un moralismo y exagerado adoctrinamiento de las cosas, pero sí le da una posibilidad de una perspectiva de esperanza. Y esa esperanza, en alguno de los temas que trabajé en encuentros anteriores, le da mucho más sentido a nuestra vida. Y esa esperanza pues tiene un sentido más desde lo religioso, desde lo posible, desde lo humano. Ahí vamos a encontrar una realidad de muchísimas cosas que le pueden dar sentido a las cosas. ¿Qué tareas entonces nos quedan para apoyar a esos jóvenes en esta sociedad? Primero, que tengan mucha fe en sí mismos, o sea, desarrollar y robustecer, como lo digo desde mí, una posibilidad de un amor propio claro, no desmedido, no perdido en unas circunstancias profundamente negativas que lo que hacen es una desvaloración real del ser. Una autoestima basada en las capacidades, en mis limitaciones, pero que también puedo ir venciendo paso a paso para que yo me pueda enfrentar a un mundo con mayor posibilidad de éxito en muchas cosas, no en todas. Acá la clave no es que creamos que vamos a ser exitosos en todo, no, que seamos buenos para unas cosas, para otras podemos prestar el servicio y la ayuda y en otras definitivamente no es nuestra fuerza de vida. Es claro también no caer en una valoración exagerada y culto por lo corpóreo, que es muy valioso, es muy significativo y juega un papel muy importante, pero que eso no permite destrucción, daño y la pérdida de la significación de que yo soy más que un cuerpo. Y eso en nuestra sociedad, la ciudad de Medellín ha caído mucho en eso, porque acá el culto a la imagen es muy importante. Aquí nosotros somos una ciudad que tiene muchísimos gimnasios, no tengo nada contra ellos, pues no tendría cómo hablar, porque no soy el hombre más estéticamente posible de mirar, pero sí hay un elemento claro de que muchas veces ese desarrollo está ahí más para un culto a lo físico que un culto a la integralidad como tal. Una relación clara con el tiempo, con la temporalidad. Hoy encontramos que a la gente no le interesa envejecer y es parte de un proceso humano y eso se lo hemos ido vendiendo a los niños y a los jóvenes y eso lo vemos en tantísimas cosas que hoy nuestra sociedad vende para mantenernos jóvenes. No, todos debemos de vivir un proceso, ya fuimos niños, ya vivimos esa parte de juventud, los que la están viviendo la deben de disfrutar y debemos llegar con una actitud madura y clara al fenómeno de una adultez e indudablemente a asumir el fenómeno de la vejez. Eso es bien significativo porque los seres humanos nos estamos quedando en ese cuento. ¿Cómo hacemos para volvernos eternamente jóvenes? Lo estructural va perdiendo la posibilidad porque si usted físicamente en lo corpóreo se ve bien, pues no todo lo suyo estará bien adentro. Entonces hay que entender esa realidad que implica ese fenómeno que hoy nos vende una sociedad. Y un elemento clave que me parece fundamental es empezarnos a ocupar de nuestro espacio interior, de esa vivencia de la
interioridad de quiénes somos, de para dónde vamos, de cuáles son nuestros deseos, nuestras motivaciones. Porque en ese sincretismo ahorita que hablábamos de lo religioso, en esa aparición de múltiples fuerzas que se dan ahí, la revisión real es por quién es uno. ¿Cuál es mi relación real conmigo y con los otros? ¿Cuál es mi posibilidad de vinculación real y efectiva en el tiempo y en las circunstancias? Y desde esa profundización de lo interior, darle muchísima fuerza a quienes son de actividades, de talleres, de formaciones, porque no hemos hecho un trabajo verdadero de buscarnos a cada uno de nosotros. Preguntémonos los que están escuchándome, los que verán en otra perspectiva este espacio, si nos estamos trabajando para cultivarnos en un desarrollo más interior. No como una moda o como una presencia de cosas, sino como una verdadera posibilidad de crecimiento humano. Y ahí voy a pegar ya la síntesis de todo este proceso. Qué interesante que vinculemos a nuestros jóvenes y a nuestros niños a elementos que les den la posibilidad de encontrarse con el otro, de aprender con el otro y de crecer con el otro. Y no hablo solamente del espacio estructurado e institucionalizado llamado escuela. Quiero valerme de eso, de los espacios que en nuestra sociedad se han ido desarrollando en la cotidianidad de los tiempos. Por eso esta última parte la quiero dedicar a esos 25 años en los cuales múltiples personas, que hoy algunas me escuchan, que los que veo acá, en este chat que aparece, vivieron esa experiencia, se hicieron con el otro y se dieron en ese desarrollo con el otro la posibilidad de generar vínculos, algunos ya son pareja, algunos le dieron sentido a lo que estaban viviendo. ¿Qué es eso de vivir en grupos de comunidades, llámese parroquias, llámese grupos sociales, que le permiten dar muchísima identidad a estos muchachos? Nuestra parroquia, en el año 2004, de la mano del padre Óscar Ortiz, se aventura a volver a tener una experiencia de jóvenes. Era la época en que Monseñor Tiberio Berrío López, un hombre que amaba profundamente a los jóvenes, del cual tengo una significancia de admiración profunda porque lo siento como un padre en mi vida, había tenido varios momentos de grupos juveniles. Yo pertenecía a uno que se llamaba Juventud en Marcha, ¿de acuerdo? Y ese grupo tuvo un tiempo, luego desapareció, porque la soledad de las circunstancias de los jóvenes tienen ese elemento que yo lo decía anteriormente, se baja y se sube la motivación, y derivado de unas confirmaciones sale esto que hoy cumple 25 años, que primero se llamó Grupo Juvenil y luego se llamó Comunidad Juvenil Cristo Joven. En ese caminar, jóvenes aparecieron ahí y en la Semana Santa del año 2005, o sea, hace 25 años, el 95, perdón, del año 95, pues se da la posibilidad de que algunas personas lleguemos como actores externos a acompañar esa realidad. Fue verdaderamente muy significativo porque quienes veníamos de otras experiencias con jóvenes nos dimos la oportunidad de darnos esa segunda pela, digámoslo así, de seguir trabajando con jóvenes. El padre Óscar, un hombre muy querido, de un carisma impresionante, se decide a dar la oportunidad para desarrollar esa perspectiva y esa posibilidad de crear una comunidad, un grupo. Este grupo nace hoy, hace 25 años, en una Eucaristía dominical, en ese momento era las 7 de la noche, y en esa mirada, en esa posibilidad, también pensando en esa figura del Papa San Juan Pablo II, darnos la posibilidad de entrada con un logosímbolo muy especial, una cruz que era un cuadrado que siempre tenía 3 puntas, para decir que estaba la figura del Espíritu Santo, del Padre y del Hijo como presencia real, y ese Cristo asociado a la palabra que era vital para ellos, los jóvenes. Ahí aparece esta realidad. En esa época tengo buena memoria porque me tocó acompañar ese primer momento. Un puñado de 20 jóvenes se empiezan ese proceso. Luego, en el año 1996, la parroquia vive un momento difícil. Monseñor Tiberio sufre un accidente, al principio iba a quedar cuadraplégico, luego logra superarse, gracias a Dios, queda con algunas limitaciones, pero su cabeza queda intacta para ser la cabeza de la parroquia movida por otros actores.
Y llegan a nuestra vida parroquial dos sacerdotes. Gerardo Díaz Molina, hoy vicario episcopal del sur, y el padre Juan David Muriel, un hombre muy carismático, que cantaba, que era un hombre que le daba mucha fuerza y mucho dinamismo a los niños y a los jóvenes, y se dedica a inyectarle más fuerza a este proceso. Fue muy significativo. Juan David fue vicario parroquial 5 años, es de los vicarios parroquiales que yo creo que más ha durado en una parroquia en el último tiempo que yo tenga conocimiento. Y él, muy conectado, le empieza a dar mucha relevancia. En nuestra parroquia apareció coro, acólitos, habían más de 50, había la posibilidad de un grupo juvenil con muchos integrantes. Él le dio muchísima fuerza a ese fenómeno juvenil, pero también de la mano del padre Gerardo, que era un hombre profundamente espiritual, de gran sentido, nos invitaba y nos convocaba para ser parte de la jornada de oración. Y eso le fue dando mucho sentido. Entonces, mire lo importante de esa vivencia, de que los jóvenes tengan un lugar para encontrarse, pero además elementos que les den piso. Ahí vivimos muchas experiencias, fue una cosa muy bonita. Seguíamos de la mano de Monseñor Tiberio, que era un hombre adulto, mayor, ya muy grande, pero con un gran espíritu de joven al interior. Nos acompañó también el padre Mauricio Salazar Martínez durante un tiempo. Él fue un sacerdote que empezó como seminarista en nuestra parroquia, luego fue diácono y se quedó un tiempo en nuestra parroquia. Con él se desarrollaron ideas muy grandes para los jóvenes. Entonces no era solamente lo espiritual, la posibilidad de unión como la generó el padre Juan David, no era también el elemento espiritual que nos lo dio Gerardo, sino la posibilidad de compartir en otros espacios. Nosotros hicimos campeonatos de fútbol en un lugar que se llamaba aquí El Triángulo, de la mano de Mauricio, porque entonces ahí se estaba buscando la integralidad, ahí le estábamos robando a los diferentes actores violentos, de consumo y otras realidades, la posibilidad de que los jóvenes tuvieran muchas realidades. Luego terminan ese gran, digámoslo, época dorada de la América, y aparece el padre Juan Carlos Pérez, que acompaña a los jóvenes en un buen tiempo. El padre Diego Vélez, al cual le quiero también hacer mucha fuerza, acompañó otra realidad del grupo juvenil, un hombre joven, animado, alegre, muy dispuesto, que acompañó en su momento a otros directores que fueron posteriores a la vivencia de nosotros. El padre Freddy Monsalve, un hombre muy crítico, que de una u otra manera nos enseñó a ser capaces de decir lo que teníamos que decir, y que generó en algún momento para los jóvenes de la parroquia una fractura grande, porque nos llevó en algún tiempo, y lo digo así porque yo ya no era integrante, a vivir una experiencia de exilio, recibidos en la parroquia de la Floresta de la mano de Monseñor Mauricio Vélez García, hoy obispo auxiliar de Medellín, quien nos acoge por la vivencia que tuvimos que experimentar, y luego experimentar porque todavía tenía mucho contacto con ellos. Después, en esa circunstancia, otro que nos enseñó y nos dio mucha fuerza, que fue el padre Julián Cano, hoy padre de Nuestra Señora de las Mercedes en la 70, ahí cerca de Pícolo, un hombre que también nos defendió con ahínco y con fuerza, y fue capaz de decir que ahí estaba con nosotros para ayudarnos. También vivió momentos difíciles en su sacerdocio por esa postura de tener una asunción frente a los jóvenes. Entonces, ese nos dio esa dinamismo y esa fuerza que también nos regalaba el padre Freddy Monsalve. Entonces, miren la presencia de esos apoyos, como a los jóvenes les permiten generar otros dinamismos. Ni hablar del padre Jonever Zapata, que hoy es párroco por allá en el sector del occidente de nuestra ciudad, en una parroquia de un corte más rural, pero un hombre calmado, sereno, sosegado, que volvió a recibir la dinámica de ese grupo juvenil que, posterior a todo ese fenómeno tan duro que vivió, vuelve otra vez a la América. Esa vivencia fue muy significativa porque John Ever era un hombre profundamente espiritual, con grandes capacidades humanas, pero un gran sentido por el amor y la cercanía con el otro. Gracias a él, estos muchachos volvieron a reverdecer, vivieron después de ese fenómeno de aislamiento, de tener que vivir digámoslo, un fenómeno de desierto, pues vuelven a generar raíces dentro de nuestra parroquia, y eso fue muy significativo. Y posteriormente, las dos vivencias últimas, de la mano de nuestro párroco, el que ahora en el mes de junio cumple un año de fallecido, el padre Monseñor Iván Darío Giraldo, que también siguió dándole fuerza a estos jóvenes y animándolos a que participaran de muchísimas realidades parroquiales. Un hombre que era catequista por excelencia, entonces les dio mucha fuerza en ese sentido y los vinculó a eso.
hijos de estas realidades son pues un grupo que hoy se llama Éxodo, si no estoy mal, que es el grupo de universitarios, la infancia misionera y todo ese tipo de cosas. O sea, los frutos reales de un grupo parroquial que tuvo la posibilidad de tener un grupo prejuvenil que se llamaba Génesis en esas perspectivas. Indudablemente, la labor del padre Carlos Andrés Montoya y de nuestro párroco Juan Manuel Bustamante, que también le siguieron dando dinamismo, aunque hoy un poco frenado por las circunstancias que se viven del fenómeno por el COVID. Indudablemente, la mano inolvidable de Monseñor Tiberio Berrío, un hombre mayor, muy adulto, que siempre entendió a los jóvenes. Quiero pensar que los dos grandes pilares de este cuento como sacerdotes han sido el padre Iván Darío, en la última instancia, y durante muchísimo tiempo Monseñor Tiberio. Dos figuras que como párrocos, no hablo de los vicarios porque ahorita hice la historia de todos los vicarios de este proceso, le dieron gran fuerza a ese fenómeno. Hemos vivido momentos difíciles en esa vivencia del grupo juvenil en los 25 años. Vimos irse a un integrante muy significativo de nuestra parroquia, que fue el hombre que se encargaba de la economía, que era un hombre serio, señor, adusto en sus formas, pero muy cercano con la gente, y que su familia, la gran mayoría, estuvo vinculada en cosas de la parroquia. Hoy su mamá es ministra extraordinaria de la comunión, su hermano fue acólito, participó del grupo juvenil, que es Juan Pablo Ramírez Hurtado, muchacho que le dio muchísima fuerza a la parroquia y que hoy goza de la presencia del Padre. Vive una enfermedad dura, compleja, pero que siempre tuvo, como decíamos, el amor por la gris. Así le decíamos a nuestra camiseta, la camiseta gris, porque era una camiseta gris con unos ribetes de color morado, pues recordando la Madre Dolorosa. Y hace poco fallecía también un integrante, John Darío Noreña, un muchacho joven que vivió una experiencia difícil. Yo no tuve tanto contacto con él en esa gran mirada de circunstancias que vio, pero que él, hay que reconocerlo, por todo lo que publicaban en las redes sociales, lo que les decía ahorita de significancia, donde nos éramos visibles, fue también un elemento clave en ese proceso. Miren lo significativo, que también hemos visto irse a otros que nos acompañaron, pero esa fraternidad no se ha perdido. De eso existen subgrupos, pequeños grupos en WhatsApp, en otros elementos, donde todavía se comparten de eso. Nosotros, y lo digo a nivel ya muy personal, con algunos integrantes del grupo juvenil, el 1 de enero de cada año nos reunimos. Eso es más como una pequeña tradición que se generó a partir de una idea y celebramos una comida fraterna. Miren la fraternidad cómo vuelve y llega a nuestra existencia. Y hacemos un sancocho y participamos de eso. Pero del otro lado también están otros grupos que se reúnen con el padre Juan David Muriel y que se trabajan en esa perspectiva. O sea, miren cómo esos lazos construidos no se han perdido. Quiero darle también un reconocimiento muy especial a quienes dirigieron esas acciones dentro del grupo juvenil, sacerdotes o laicos. Ya hablé de los sacerdotes, quiero entrarme un poquitico a darle reconocimiento a los laicos. Del que menos voy a hablar, pues tengo el orgullo y el privilegio y la alegría de haber sido un director de muchísimo tiempo y agradezco mucho eso. Mi matrimonio es un regalo de Cristo joven. La pareja con que compartí fue directora también, y ahorita la mencionaré, pero no me voy a centrar en ellos. Ya me centré en el padre Oscar, un sacerdote carismático, querido, valioso, que creyó mucho en los jóvenes. Un agradecimiento también muy especial a Paula Andrea Jiménez Gómez, una chica que cuando yo llegaba en ese 95, le tocó vivir un caos, y yo quiero hacer como esta anécdota, que yo llegué a la primera reunión y eran unos muchachos tirándose en o plastilina o cosas por el estilo, y ella como bregando a organizar la reunión, una mujer de mucho carácter, que ayudó muchísimo al grupo juvenil. A Diana Patricia González, sobrina de ella, y a su novio Carlos Villa, porque vamos a encontrar que ha sido también muy simpático. Quienes han sido directores han sido parejas, y eso es una cosa muy significativa y muy valiosa. Carlos Villa, un estudiante de Derecho, que luego, pues, hoy trabaja, si no estoy mal, en la Procuraduría General de la Nación,
un hombre que se dedicó mucho a animar, le tocó una época interesante, cuando se hacían los torneos de fútbol, cuando se veían otras realidades. A dos muchachos, eso sí, no tienen que ver en esa vinculación, pero que les tocó recibir esa realidad después de que se fueron Diana y Carlos Villa, que son Diego Puerta y Jesús Vázquez. Ellos reciben en un momento crítico el grupo, lo acompañan en una realidad, en un tiempo, pues viven esos choques que yo ahorita históricamente les contaba. Y en esta última instancia, pues Jesús Vázquez y Melissa Gutiérrez, otra pareja. O sea que en este grupo juvenil sus directores han sido parejas 3. Miren lo significativo de eso, cómo la construcción de lazos, cómo el sentido de fe, pero una fe no amarrada en adoctrinamiento ni en asfixia de lo doctrinal, fue dándole sentido a muchos de ellos. Hoy algunos son pareja, hoy algunos sostienen algunos tipos de vínculo y de compartir, porque lo que se nos gestó y lo que se invitó en el grupo juvenil era poder vivir la fraternidad en la persona y en la figura de un Cristo eternamente joven, como lo cantábamos. No olvidar las Eucaristías de las 8 de la noche, unos espacios espectaculares. La gente venía de otros sectores a ver nuestras misas. Fuimos promotores de encuentros juveniles de en ese momento en Vicaría, hoy ya se denomina Arciprestazgo. Y éramos referentes para eso. Qué bonito y qué significativo que los jóvenes de una comunidad hayan sido la posibilidad de aglutinamiento de eso. Era muy rico cuando en el consejo parroquial nos reconocían todo ese tipo de acciones, pero no se la estaban reconociendo a un puñado, se la estaban reconociendo a la juventud, a una apuesta que la sociedad tiene que seguir haciendo por ella. Entonces, esos pilares de fraternidad, de vivencia de una espiritualidad sin adoctrinamiento y una posibilidad de vínculo, fue lo que le dio muchísimo sentido a Cristo Joven. Son 25 años de una realidad valiosísima, de vestirnos de gris, de acompañar la Semana Santa, de llevar una manila, de prestar una guardia en cualquiera de las circunstancias que se diera, en estar en la calle de honor, en las ceremonias, tanto en Semana Santa como en las celebrativas de nuestra parroquia. Eso es hoy por hoy uno de los grandes baluartes que tiene nuestra parroquia. No es sencillo pensar que una comunidad de las que tienen grupos juveniles tenga un grupo juvenil ininterrumpidamente 25 años, con los baches que les conté, pero que de una u otra manera, de la mano de Cristo, haya podido vivir esta experiencia. Quise dedicar un buen rato a esto. Sé que era el tema fuerte de eso. Le quise hablar un poquito a los jóvenes y a la temática de lo que hago, pero también quiero exaltar hoy la realidad de todos los jóvenes de la parroquia de la América. De jóvenes que ya hoy pueden estar entre los 30 y los 40 años, nosotros somos más mayores, que desde de la vivencia de sus experiencias de fe, de espiritualidad, de fraternidad y de vínculo, son hoy buenos seres humanos. Qué bonito que en la historia de esta parroquia de más de 120 años, parte de esos 120 años, 25 y ojalá muchos más, jóvenes se hayan comprometido a sentir a Cristo eternamente joven. Hoy quiero agradecer a la parroquia por todas las experiencias que yo como joven viví. Y en nombre de todos los jóvenes, que sé que algunos me escuchan, otros por los grupos sabían de este espacio, reconocen en Cristo Joven un lugar de crecimiento y de desarrollo personal. Gracias parroquia, gracias grupo juvenil, gracias a todos porque de la mano de Dios, en la figura de un Cristo joven, fuimos fraternos, conocimos de espiritualidad y generamos vínculos. Para todos una feliz noche y que sean muchos más los años de celebración de Cristo Joven. Buenas noches.